Hola, buenas, ¿cómo están? Soy maestro FIDE Pablo Calvo y vamos a continuar con nuestro pequeño cursito de estrategia en ajedrez, de aprendizaje de algunos temas de manejo de medio juego. Y vamos a iniciar nuestro séptimo tutorial conversando o profundizando el tema de la pareja de alfiles. Bueno, para eso hemos tomado este ejemplo del texto eh, Secretos del juego posicional y para visualizar, ¿no es cierto?, esta partida que se juega entre el gran maestro Orejov y el maestro Akopian. ¿Ya? Entonces, nuestra intención es tratar de ver cómo el bando blanco podría utilizar en este caso esta pequeña ventaja que tiene, que es la presencia de estos dos alfiles, que intentarán tratar de imponerse a la pareja de caballos, ¿m? De manera técnica. Entonces nos pregunta cuál sería la jugada inicial que nosotros realizaríamos para intentar materializar esta ventaja, cuál es el camino técnico hacia la ventaja. Entonces, si ustedes evalúan bien la posición, pueden pausar siempre el video para tomarse con tiempo este asunto, evaluar y considerar bien cuáles son los factores que gobiernan la posición. Debiéramos determinar que la jugada más fuerte de las blancas es la simple dama por b6. Al momento de intercambiar las damas, entonces el blanco irá gradualmente eh, intentando, ¿cierto? Jugar dama por b6, a por b6 y tratar de vigilar que, por ejemplo, este peón no sea capturado para que la casilla de 5 no quede a favor de los caballos, por ejemplo, que el peón no quede debilitado. Hacemos la jugada alfil f2 e intentamos trasladar este rey en un proyecto a largo plazo hacia la casilla b5. ¿Ya? No necesariamente este será la ruta ganadora, pero sí es una directriz, una hoja de ruta que podemos tener para poder imponer nuestra pareja de alfiles, ¿no es cierto? Es una posición muy ventajosa para la presencia de estos alfiles. Entonces, bueno, en esta partida el maestro Orejov elige otra ruta que es la jugada alfil f2. Si ustedes se fijan, el movimiento alfil f2 tiende a defender el peón de d4 y a coordinar y reagrupar las piezas. Por lo tanto, no podría ser considerada una jugada mala. Es una jugada fuerte, pero le da la oportunidad al bando negro de escapar con su dama y mantener las damas vivas sobre el tablero, lo cual le va a dar una mejor resistencia. No es una buena posición para las negras, pero sí puede oponer resistencia al plan que tiene que ejecutar el blanco. Entonces el blanco juega alfil c4, toma control de esta diagonal a2 f7 para presionar el peón de f, que es un tema importante, pero el negro puede defenderse, ¿no? Hace la movida torre 7 y finalmente coordinamos todas nuestras piezas, armonizamos nuestra posición trayendo la torre que no hace nada a la columna D. Entonces la idea es avanzar este peoncito, el peón de D4 podría estar avanzándose y en un futuro, ¿no es cierto?, lo que está marcado ahí en amarillo y en verde corresponde, ¿no es cierto?, a las mayorías de peones que están presentes en el tablero. A esto también tenemos que ponerle atención, ¿ya? Aún no hemos visto, vamos a ver cuando veamos capítulos de estructura, vamos a ver cómo se trabaja el tema de las mayorías de peones. Bueno, en este caso tenemos el peón A, B y C y el A y B, que serían los peones que podrían quedar en el momento en que se intercambie el peón C, los peones que están en rojo, por el peón D, ¿no es cierto? Tomamos de alfil y tendríamos como proyecto tratar de materializar nuestra ventaja por la búsqueda de la mayoría de peones de flanco de dama. Sería un tema a considerar. Entonces, en este caso, el bando negro pone resistencia nuevamente. Cuando tengo la pareja de caballos, intento que la posición no se abra, no se abra. Entonces pongo todos los cerrojos. Y si capturo de peón, entonces hay algún tipo de contrajuego activando el caballo, ¿no es cierto? Caballo por C5. Y el bando blanco se entusiasma con esta opción, ¿cierto? Adelanta el peón. Es muy difícil no entusiasmarse con esta idea, ¿no es cierto? Está la pinza en D6, esta horquilla que atacaría las dos piezas al mismo tiempo. Sin embargo, el bando negro va a tener opciones resistentes a esta jugada. La posición tiene un contra, digamos, que se cierra al momento de hacer D5 en vez de abrirse. Entonces, al momento de hacer D5, el blanco seguramente esperaba que el negro intentase bloquear este peón con el mejor bloqueador. Si hemos leído el libro de Aaron Nitzovich, Mi Sistema, sabemos que le dedica un capítulo importante al tema de los bloqueos, y el bloqueo en este caso eh, tiene que ver con que el caballo pueda situarse delante del peón que quiere avanzar. ¿Ya? Seguramente Blanco ha considerado que la jugada caballo de 8 es muy tentadora y se puede realizar. Esta movida falla por algo. Pausamos video
y encuentren cuál es la falla de la movida caballo de 8. Si ya lo han pensado, caballo de 8, entonces se responderá con la jugada alfil h4. El alfil toca la torre. Si la torre se mueve, E3, E2, qué sé yo, no sé dónde. Si la torre se mueve, entonces podemos copar su acción con la jugada alfil G5. Atacamos la torre y no hay oportunidad para esta torre de poder defenderse. O sea, podría bloquear con F4 y la variante continuaría entonces con D6. Caballo por D6 y alfil por F4, atacando tanto la torre como el caballo en D6. Entonces la torre no tiene muy buenas oportunidades. Este alfil toma control de la diagonal por H4. Entonces, la retirada caballo 8, si bien el mejor puesto para el caballo sería D6, no alcanzo a llegar. Y en eso yo creo que se basa un poco la idea del blanco de haber elegido esta variante y no la simple dama por dama. Sin embargo, Acopian pone su dama en D6 y le pone dificultades a lo que quiere hacer el blanco. Dama D6 bastante fuerte. Y aquí nuevamente tenemos el problema de reevaluar nuestra posición. No nos resultó lo que queríamos hacer de entrada y aparentemente entonces tenemos que buscar un nuevo plan. Siempre que tengamos un camino sencillo y no lo elijamos y desaprovechamos esta oportunidad de que la sencillez sea nuestra directriz, entonces vamos a llegar a un momento en donde tenemos que jugar de manera compleja. Esto implica mucho cálculo. ¿M? Cálculo. Entonces, eh, si tenemos dificultades con las operaciones de cálculo, siempre es mejor seguir los caminos que nos dejan un poquitín mejor. Y bueno, si nuestra destreza es el cálculo, no tendríamos tanto problema en entrar en variantes de este tipo, pero tengo que tener el tiempo suficiente de reloj para poder encontrar las variantes y bueno, destreza para no equivocarse. No fallar técnicamente en la operación de cálculo. Bueno, dicho esto, entonces la jugada que tiene o el plan que tiene que diseñar el blanco, pueden pausar, nuevamente considerar cómo harían ustedes este plan. Es dama A4, una muy buena jugada que concentra nuestras operaciones para los alfiles en jugadas de ruptura. La ruptura, o sea, concentrarse en abrir la posición, darle los puntos de ruptura a los alfiles y, bueno, darse chances de considerar la jugada dama C6 como una opción de jugada candidata, pero fundamentalmente la jugada B4. Caballo E5. Consideramos que la jugada del bando negro siempre es una jugada molesta y alfil F1 parece ser lo mejor. También podemos considerar la jugada alfil G3, en cuyo caso, ¿no es cierto?, el bando negro tendría un fuerte contragolpe con el movimiento F4. Si alfil por F4, caballo por F3, enturbiando, ¿no es cierto?, las aguas de la posición del plan blanco. Tras esto, entonces, la verdad que es mejor situar nuestro alfil en F1. Ojo con este tipo de jugadas que la retirada del alfil F1 es un repliegue, no es una movida pasiva ni mucho menos. Estoy conservando mis alfiles para darme la futura chance de hacer el B4. Cuando estamos iniciando nuestro aprendizaje, generalmente este tipo de jugadas no las tenemos incluidas dentro de nuestro universo de operaciones, pero son muy frecuentes y son muy utilizadas a nivel de jugadores experimentados, porque hay que conservar los alfiles, y esto es un repliegue para retomar posición en el momento oportuno. Acopian pone, como lo estamos diciendo, dificultades, ¿no es cierto? Quiere cerrar la posición a toda costa, F4, H6, construir ahí una fortaleza. Y el blanco, entonces, ahora sí, B4, una buena jugada. B4 parece ser entonces una buena opción para abrir juego, peón por peón, y tomamos de dama. Entonces, las damas se están intercambiando, la relación de nuestras damas es importante. En este caso, por ejemplo, la dama de B4 y la de D6 están operando para que el peón de D pueda avanzar. El bando negro decide entonces intercambiar dama por dama, peón por, y ahora sí nos quedó este peón libre, pero ojo que no sin dificultades porque este peón además está sobreextendido, quiere decir que se ha alargado en su aventura sin tener el apoyo del desarrollo correspondiente, además no está ligado a otro peón. Es un peón pasado, pero con la dificultad correspondiente, digamos, que lo puedan atacar. Torre de 7. Hay una fuerte presión sobre el peón, entonces el peón avanza y ahora en apariencia me están capturando el peón con la jugada caballo de 8. Como les decía, para la defensa del peón vamos a tener que calcular mucho una variante que Orejope encontró de manera muy, muy efectiva.
pero no es nada fácil. Entonces, la invitación es nuevamente pausar el video y construir la variante que en su totalidad nos permite obtener el triunfo. ¿Mm? Bueno, seguramente cuando reflexionaron, la jugada, han concluido que la jugada alfil B5 puede ser una posibilidad, la jugada torre 1, y todas las jugadas que vamos considerando acá son importantes, pero encajarlas en el orden apropiado es preciso, ¿no es cierto? Alfil B5 falla porque simplemente me capturan el peón y a torre E1, torre E6. Torre E6 y se defiende en totalidad la posición. No hay problema en defender esto. Eh, la jugada que tenemos que realizar entonces es torre 1, tomando control de la columna, F6, y ahora entonces, bueno, si juego alfil B5, la torre entonces puede posicionarse en D8 y también podríamos jugar así, pero el orden apropiado es realizar esta jugada, F4. Este es el mejor orden que podemos encontrar para la posición, F4, para que el caballo N8 no esté defendido, ¿m? Y no tenga la intermedia caballo por D6, por ejemplo, si es que el alfil estuviera en B5, ¿se fijan? Entonces, es por esa razón que esta es la jugada que Eh, me explico, así por ejemplo, si jugara alfil B5 y ahora jugara F4, tendría que poner atención a la jugada intermedia caballo por D6. Pero si juego F4 en este momento, G por F4, y ahora fíjense bien cómo queda la triplicación de los peones, pero ahora alfil B5 está ganando una pieza. Tiene como única jugada torre de 8 y en ese momento, entonces como se abrió la posición con la jugada de ruptura F4, que es lo más importante del capítulo que estamos viendo, rupturizar para tener este tipo de jugadas, alfil H4. Entonces al jugar alfil H4, estoy amenazando cosas como torre por E5, fíjense bien, la torre podría entrar en E5 ahí, de tal forma que este alfil podría estar capturando la torre de 8 y la posición del bando negro ya está perdida. Entonces, claro, cualquier cosa que hagamos, entonces estoy jugando torre por E5. Torre por D6, estoy perdiendo pieza. Y de tal forma que esta sería nuestra variante ganadora. Bueno, espero que esta lección sobre la pareja alfiles les vaya sirviendo. Hay posiciones en donde los alfiles no brillan tanto, ¿ya? Y esas las veremos en el siguiente tutorial, los caballos contra los alfiles. En qué momento entonces hay mejores oportunidades para los caballos. Pero la regla general es que los alfiles sean mejores piezas. Y bueno, eso, pues hasta la próxima.